Hola cracks, espero se encuentren excelente. Parece que Techland está por hacer unos cuantos cambios extras en próximas actualizaciones para Dying Light 2. Esto no lo comunicaron en ninguna de sus redes sociales, por lo que podemos suponer que estos cambios no se darán de inmediato o simplemente nos tomarán por sorpresa. Bueno, a los que no estén viendo esto, claramente. El video de hoy llega a nosotros gracias al amigo Sekurovich, ya lo deben de conocer por haber colaborado en reiteradas ocasiones. Como siempre dejo su canal en la descripción, así como su server de modding para Dying Light 1 y 2, donde está haciendo muchos avances con ambas IPs. Dicho eso, doy paso al video. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Para empezar, Sekurovich fue capaz de habilitar el modo de depuración en Dying Light 2. Esto le permitió ver todos los elementos ocultos por los desarrolladores, y aquí los tenemos. Según el código, estas promociones de mercado se denominan Monetization Promotions, también conocida como tienda de donaciones in-game. Como pueden ver, la tienda le ofrecerá al jugador tres tipos de artículos para comprar. En primer lugar, los DLCs. Esto no es nada nuevo, nada extraordinario. El primer Dying Light también los ofrece. En segundo lugar están los ítems, pero no incluye elementos de DLCs. Eso significa que en la tienda podremos comprar artículos habituales dentro del juego. En estos momentos no se sabe qué artículos exactos podemos comprar. Podríamos suponer que se tratan de armas o equipos legendarios, potenciadores de experiencia nocturna y paquetes de piezas de fabricación. Y por último podremos comprar monedas del juego, es decir, gastar dinero real para obtener dinero en Dying Light 2. Algo así como comprar las monedas en los Battle Royale. Asimismo, Techland estaría planeando agregar 3 botones por separado para entrar a las distintas zonas del comercio de la tienda. Por ejemplo, vemos que uno nos lleva directamente a la tienda, otro para registrarse en la página de Techland GG posiblemente, y el último botón sería para reclamar códigos en la misma página. Todo esto a modo de agilizar acciones y que los jugadores tengan mayor comodidad para desplazarse por el menú. Ahora bien, puede que a muchos les agrade la propuesta y puede que a otros no tanto. Pero no podemos sacar conclusiones apresuradas ahora mismo, puesto que no tenemos todas las cartas sobre la mesa aún. Honestamente espero que Techland no se atreva a vender ítems o armas o gear de carácter exclusivo solo para la gente que puede pagar por ello, porque ahí entrarían en el terreno del pay to win. Por otro lado, no tengo nada en contra de los juegos como servicio, porque muchas veces es mejor hacerlo de esa forma a tener que estar esperando una nueva IP durante años para que al final termine decepcionando a más de la mitad de sus consumidores, si saben a lo que me refiero. Haciéndolo de esta forma, Techland se asegura un flujo de ingresos constante, y pienso que deciden tomar este camino porque Dying Light 2 ya no tiene tanta relevancia luego de 4 meses en el mercado, y la desarrolladora necesita sacar rédito monetario con la mayor prontitud. Además, no nos olvidemos que este fue el plan de mercado para Dying Light 1 luego de su lanzamiento, y recordemos que la situación fue similar con este título. Empezó por lo bajo hasta que se fue recuperando con el tiempo. Han estado actualizando el juego con DLCs, tanto de pago como gratuitos, y también expansiones, por lo que sería lo más normal que hagan lo mismo para Dying Light 2. Lo único que me trae un poco angustiado con este tema es que Techland pretenda vendernos el contenido recortado del juego, ese contenido que debió haber venido de salida, pero por cuestiones de tiempo y bajo presupuesto no pudo ser. Ya lo dije en el pasado y lo repito ahora para la posteridad. Los usuarios merecen contenido gratuito como compensación, es lo mínimo que merecen por el apoyo brindado a la compañía, y más aún si estamos hablando de contenido recortado. Antes de irme, les pido que no le den bola a esta nueva iniciativa desesperada por parte de los fanboys que intentan justificar que su juego haya salido mal pulido y falto de contenido. Ahora se están respaldando y defendiendo a Techland con ese aviso mostrado en el gameplay de 2019, donde indica que es un trabajo en progreso y que está sujeto a cambios, y que por eso Techland está perdonada por dar un juego que para muchos resultó mediocre, porque justamente es eso, un trabajo en progreso, y lo van a ir mejorando con el tiempo. Es ridículo, sin mencionar que da pena, ya que este escudo fácilmente se rompe al decirles que este aviso se mostró en 2019, efectivamente, pero los primeros trailers para Dying Light 2 datan de 2018, un año antes, y dicho aviso no se muestra allí. No hace falta que explique esto a los verdaderos jugadores, pero para los que no saben, este mensaje aclarativo es muy normal verlo en demos y presentaciones tempranas, y esta práctica se lleva a cabo desde hace décadas. Se utiliza obviamente para dejarle claro al consumidor que lo que está viendo puede que no sea el producto final, pero ojo, eso es solo hasta el momento antes de que el producto caiga en el mercado. Luego de eso no se justifica ni su estado ni su rendimiento. Irónicamente, lo que nunca te dicen las empresas es que la calidad con respecto a los trailers y demos puede mermar, lo cual es algo que, si somos realistas, nadie esperaría, porque se supone que lo que te están mostrando es lo mínimo que experimentaría un jugador, y el juego en su estreno debería verse igual o mejor. Pero bueno, cada quien con sus exigencias. Bien gente, eso es todo por ahora, espero hayan disfrutado. Si fue así, ya saben, apoyen para seguir creciendo y no olviden compartir y suscribirse para más actualizaciones. Espero tengan excelente día, tarde o noche, nos vemos en el próximo.